106.5. 6:58. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más trascendentes en el sol de la mañana. Este martes 27 de mayo del año 2014. Buenos días a todo el equipo. María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Saibar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, Ayuri Rodríguez, Humberto Paniagua, Andrés Martínez y Char Reyes en los controles. En Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario, Helen Hill, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora, Joa Bernal, todo el equipo de BTV Televisión. Buenos días a todos. A las 6:59 vamos de inmediato con nuestros comentarios. El sol de la mañana. La Cosa Nostra, que así se llama la mafia siciliana, tuvo su origen en Italia. Por eso es la mafia siciliana. Cuando Palermo era la capital de Italia, pues se produce el origen de la Cosa Nostra, de esta mafia siciliana, que tiene una estructura organizacional que está encabezada por el capo di tutti capi, y así tiene una serie de jerarquías que van desde el capo di tutti capi hasta el soldado o el soldado. Pero está entonces el consiglieri, entre otras posiciones. El caso es que esta mafia tenía unos planes, pero esos planes debieron de cambiar de rumbo, y cambiaron de rumbo porque en el lugar donde nació la Cosa Nostra llegó al poder Benito Mussolini. Y entonces Benito Mussolini rápidamente, por eso duró 20 años en el poder, 21 años en el poder, aunque concluyó de manera miserable, ¿no? Y con una muerte muy, muy humillante. Pero Benito Mussolini puso claras las reglas desde que arrancó. Desde que arrancó. El monopolio de la violencia del Estado. Una de las características del Estado es que el Estado tiene el monopolio de la violencia. Entonces, ¿qué pasó con la mafia siciliana? ¿Qué pasó con la Cosa Nostra? Que Benito Mussolini estableció claramente: si aquí tenemos dos entidades ejerciendo la violencia, entonces tenemos dos estados, el Estado y la Cosa Nostra, que es otro estado. Y aquí no pueden haber dos estados. Aquí no pueden haber dos estados. El monopolio de la violencia es del Estado. Y entonces le declaró la guerra a muerte a la Cosa Nostra. Le declaró la guerra, y la Cosa Nostra, la mafia siciliana, tuvo que emigrar hacia Estados Unidos. Ellos se establecen en Estados Unidos por eso. ¿Por qué? Porque Benito Mussolini la persiguió en Italia hasta el desmantelamiento, bajo el convencimiento de que no podían haber dos estados, porque el monopolio de la violencia es del Estado. Señores, lo que ocurrió en el día de ayer plantea que en la República Dominicana hay varios estados. El monopolio de la violencia no lo tiene el Estado. Y un estado que no contenga el monopolio de la violencia no es estado.
Un Estado que no tenga el monopolio de la violencia no es Estado. No es Estado, un Estado que no tenga el monopolio de la violencia. Todos los días ocurren hechos que uno lamenta. Todos los días ocurren asaltos, muertes y esas cosas que uno lamenta y que siempre procura que se superen. Pero lo que ocurrió en el día de ayer no fue un asalto y no fue un asesinato. Lo que ocurrió en el día de ayer fue un atentado contra el Estado. Fue un atentado contra el Estado, y eso en todas partes del mundo, hasta en las democracias, digamos, más efectivas del mundo, tiene una lectura. Eso tiene una lectura. No es lo mismo, aunque sean dos crímenes iguales, que se mate a una muchacha para quitarle un celular o para quitarle cualquier cosa. Eso es un crimen y esas personas tienen que ser sometidas a la justicia y tienen que ir a pagar las consecuencias por eso. Pero el que mata a una oficial de AME que está en servicio no ha cometido solamente un crimen para asaltar y quitar una arma. Ese ha desafiado al Estado. Ese ha desafiado al Estado y está evidenciando que aquí hay varios estados. Que aquí hay varios estados, señores. Y repito, no conozco un solo país del mundo, y háblenme de la democracia mejor del mundo, donde eso tenga el tratamiento común. ¿Cuál es el tratamiento común? Ay, vamos a buscar estos delincuentitos. Estos delincuentitos los vamos a buscar, lo vamos a apresar, lo vamos a someter a la justicia. Probablemente a algunos de ellos le ocurra como lo que atentaron contra Francina Hungría, que aunque hay un video que demuestra que esos individuos cometieron ese crimen, etcétera, resulta que como nosotros hemos adoptado modelos de sociedades desarrolladas sin tener el nivel de desarrollo que nos permita hacer eso, sabemos, la justicia sabe que esos son, pero entonces hay unos periquitos legales sobre la cuestión de la prueba. Como esa prueba no fue alcanzada por una autorización judicial, aunque esa prueba está ahí, esa prueba no es prueba, porque esto es Europa. Es decir, se sabe que esos fueron los que asesinaron a esa muchacha, lo que tuvieron esa tentativa de asesinato contra Francina. Pero como somos Europa, como somos una Europa desnuda, como somos un Estados Unidos desnudo, como somos un Australia desnudo, es decir, un país desarrollado desnudo, no, aquí las pruebas tienen que tener una serie de mecanismos, de requisitos y una serie de cosas. Entonces, los que atentaron contra Francina andan por ahí echándose fresco. Todos sabemos que esos fueron los asesinos, los que intentaron matar a esa muchacha, los que prácticamente la mataron, los que le cambiaron la vida a esa muchacha, pero esa gente está en libertad. ¿Ustedes se imaginan que ese es el mismo trato que van a recibir los que atentan contra una oficial de la policía que está en servicio? Que está en servicio. Ese no es un crimen cualquiera. Esta muchacha, esta oficial, está trabajando, está contribuyendo a desalojar el tránsito, el congestionamiento de tránsito. Ella está trabajando ahí en la salida del puente Francisco J. Peinado, el puente que honra al prócer de la Tercera República. Ella está haciendo su trabajo ahí. Y entonces ahí la asesinan para quitarle una pistola, pero es una oficial. Es una oficial, señores. Estados Unidos, ustedes ven cómo es la justicia. Que usted ve crímenes que tienen que probarse, aunque se sepa que fue la persona o lo que fuere, etcétera. Eso es con ese tipo de cosas. Cuando el Estado es un intermediario entre unos delincuentes o entre un asesino y una víctima. El Estado ahí es un intermediario. Y el Estado como intermediario
trata que la justicia se aplique con imparcialidad. Pero cuando se atenta contra el Estado no puede ser un intermediario. El Estado no puede ser un intermediario cuando se atenta contra el Estado. Cuando el crimen es contra el Estado no puede ser un intermediario, porque no lo es. No lo es. Y todo el mundo sabe que el que mata a un federal en Estados Unidos no lo cuenta. El que mata a un federal en Estados Unidos no mata a dos. El que mata a un federal en Estados Unidos no mata a dos. El que mata a un oficial en Francia no mata a dos. No mata a dos. El que mata a un oficial en España no mata a dos. No mata a dos. No mata a dos. No es verdad que después por cualquier cosa usted lo ve fuera. No es verdad que lo ve fuera. Porque nos sigue matando. Nos sigue matando. Porque hay cosas, señores, en las que, bueno, las propias reglas del submundo, donde estos individuos se manejan, es esa. Estos individuos, que muchos de ellos cometen estos crímenes para comprar droga, cometen estos crímenes. Ellos saben lo que les pasan, que le den un tumbe al que le suministra la droga para ver si ellos van a dar mucho tumbe. Hay una regla ahí, no escrita, que establece lo que pasa en ese submundo cuando se violan algunas normas. Entonces, el Estado, señores, que es la garantía jurídica para una convivencia pacífica, no puede ser un Estado tan débil que cualquiera va y le da galleta al Estado. Cualquiera va y hace lo que le da la gana. Entonces, mire esa muchacha, pero entonces si no hay seguridad en este país para que las mujeres o los hombres que están en servicio, porque una persona que está atendiendo el tránsito es una persona que está desprevenida contra otra cosa. Mientras usted está trabajando con sus manos pendiente del tránsito, usted no está pendiente de la cintura donde tiene el arma. Y si eso pasa como quien ve llover y se demuestra que eso se puede seguir cometiendo, que eso no tiene grandes consecuencias, que eso es el mismo relajo que tenemos aquí con cualquier hecho, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Entonces, yo creo que ahí hay un mensaje claro, señores. Ahí hay un mensaje claro. Repito, esto no es un asesinato. Ay, mire, esta muchacha la mataron porque le quitaron el carro. Bueno, eso ocurre lamentablemente todos los días en cualquier lugar. Y el 911 y una serie de cosas son para controlar ese tipo de cosas. Pero ahí hay que demostrar. Aquí hay que demostrar que el que hace eso no puede volver a hacer eso. Que el que hace eso no puede volver a hacer eso. Eso es la única manera de que eso no se repita. Eso es la única manera de que eso no se repita. Yo lo repito. El que compra droga y consume droga sabe lo que le pasa si da un tumbe. Sabe lo que le pasa si el que le suministra la droga, él le quita la droga y él lo asalta para quitarle la droga sin pagarle. Entonces, el que vende esa droga sabe que él no puede ir donde el que le ha suministrado esa droga para venderla a decirle, mira, me asaltaron y me quitaron la droga. No, él tiene que ir con el problema resuelto. Él tiene que ir con el problema resuelto. Porque de lo contrario, él sabe que él mismo corre la misma sanción que va a correr el otro. Y entonces, ellos respetan sus reglas. La del Estado no, porque el Estado no tiene. El Estado no tiene. La del Estado, un relajo. Vamos a buscar esto, carajo. Lo sometemos a la justicia. Mañana están ahí y van a matar a otra oficial, van a matar a un tercer, van a matar a un cuarto, porque no hay Estado. No hay Estado. Entonces, yo creo que si relacionamos estas cosas, señores, fíjense, porque fue una cadena de hechos ayer.
Esto es lo más grave. Y un mensaje que yo repito, que eso no puede pasar inadvertido. Pero si usted se encuentra con otros hechos, usted va a decir, pero la sensación que nos están creando es que esto es para salir corriendo. Oh, y van y roban en la policía de Santiago. Un robo en la policía de Santiago, que se roban un iPad y se roban los tickets de gasolina en la Oficina de Relaciones Públicas de la policía del coronel Damián Arias. Pero al jefe de robo de Barahona le roban el motor. Sí, al jefe de robo de Barahona. Al jefe de robo de Barahona le robaron el motor. Al jefe de la policía de robo de Barahona le robaron el motor. Entonces, señores, son relajos. Son relajos que nos están presentando como una caricatura. Como una caricatura. La delincuencia está diciendo, bueno, aquí no hay autoridad. Y aquí podemos hacer lo que sea porque este es un relajo y derechos y hay que proteger a los delincuentes. La que no está protegida son los oficiales que están haciendo su trabajo, ni la ciudadanía. Toda la protección para el delincuente. Y entonces tendremos una sociedad que no valdrá 911 ni valdrá nada si no hay una serie de mensajes que sean claros y contundentes. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Ayer hablamos un poco, lo trató Eury Cabral, el tema del TPP, que es el acuerdo estratégico transpacífico de cooperación económica. Porque el presidente Danilo Medina le dirigió una comunicación al presidente Barack Obama expresando preocupación por estas cosas que se están discutiendo en el que sería el mayor tratado de intercambio comercial del mundo, que sería el TPP. Entonces, el TPP estaría incluido en este tratado Asia-Pacífico en 26 renglones que se están discutiendo, aunque el tratado ha tenido una particularidad, y es que el tratado ha sido un tratado secreto. Las cosas mayores que se han sabido sobre este tratado fueron revelaciones de Wikileaks. Pues se viene discutiendo desde el 2005, cuando los primeros países se integraron a este tratado. Se vienen discutiendo una serie de cosas y estas cosas se han llevado en secreto. Se han llevado en secreto. La última reunión del TPP fue a finales de año en Singapur. Ya es un acuerdo que involucra a una cantidad mayor de países. No está China, pero está Japón, está Australia, está Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, está Canadá y de Latinoamérica varios países que tienen costa pacífica. Está México, está Perú y está Chile. Entonces, el presidente Danilo Medina aborda uno de los temas importantes de el impacto que puede tener para los países que somos beneficiarios del tratado del DERECAFTA en los textiles. Porque este tratado, el Transpacífico, el libera de aranceles los textiles que se comercialicen entre los países del Pacífico, los países Asia-Pacífico. Y entonces eso, desde luego, que va a tener repercusiones muy negativas. Pero resulta que, bueno, hay que saludar de nuevo esta iniciativa del presidente Danilo Medina, porque lo que no podemos hacer, países como el nuestro, es quedarnos de brazos cruzados. Y qué bueno que se ha mostrado un interés del país en proteger un sector que tiene un desempeño clave. Aquiles Bermúdez, el presidente de Adozona,
cuando estuvo con nosotros aquí en el Sol de la Mañana, hablaba del impacto que tienen en estos momentos las zonas francas. Estamos hablando de 145,000 empleos. Y estamos hablando de un empleo que está muy bien distribuido en todo el país. Porque estas empresas, 603 empresas de zona franca, están presentes en 27 provincias del país. Entonces, representan el 52% de las exportaciones totales del país. ¿Qué pasa? Que realmente con el tratado, con el Transpacífico, estas cosas se ponen en peligro. Y cualquiera dirá, pero qué poco dura la felicidad en la casa del pobre. Porque estamos contentos, porque en principio China nos iba a derribar, pero como en China han variado las condiciones del empleo y hoy el empleo es más costoso en China, pues esto ha impactado en los costos de la producción textil en China y es más rentable producir en países como el nuestro para el mercado de Estados Unidos que hoy abastecerse de China. Pero no bien estamos disfrutando de esta holgura, viene entonces una amenaza, que es una amenaza terrible. Entonces, a esa amenaza se refería el presidente y a esa amenaza respondió Barack Obama indiscutiblemente con buenas intenciones de que estas preocupaciones del presidente Danilo Medina serían tomadas en cuenta. Pero ¿qué ocurre? Que el único peligro no es el de los textiles. Este tratado está siendo enfrentado en muchos países por un grupo de organizaciones, porque el tratado implica a los lácteos, implica la regulación laboral, los derechos de autor, las inversiones estatales y el caso del medio ambiente. Y entonces, en los derechos de autor y en la cuestión de las patentes, hay una polémica y una de las organizaciones en el mundo que se está oponiendo al TPP es la Organización Médicos Sin Fronteras. ¿Por qué? Porque el TPP podría encarecer los medicamentos en todas partes del mundo. Hasta ahora nosotros tenemos un beneficio. Los países pobres tenemos un beneficio de la tecnología y de la investigación en materia de medicina y de medicamentos. Es que esas patentes están vigentes por un tiempo. Después de pasado ese tiempo, esos productos pueden usarse como genéricos. Y entonces mucha gente se beneficia en el mundo de los medicamentos genéricos porque tienen los componentes esenciales de los medicamentos que la gente requiere para distintas afecciones, pero el costo es un costo económico. Ustedes saben qué está planteado qué está planteado aquí en el TPP, pues variar, pero de manera radical, la cantidad de años en la que tienen vigencia esas patentes. Y entonces prácticamente esto mantendría el encarecimiento de los medicamentos prácticamente por generaciones. Y esto podría tener un efecto muy negativo, un efecto muy desproporcional. En definitiva, aunque Estados Unidos en principio no formó parte del TPP, sino que se ha integrado después, parece que el asunto fue estratégico, porque todo evidencia que el principal promotor del TPP es justamente Estados Unidos, el que en principio supuestamente no participaba del TPP. Y que detrás de todo esto están las grandes multinacionales
del mundo farmacéutico. Otras tantas cosas ocurrirían con los derechos autorales, con una serie de cuestiones. Pero Estados Unidos tiene la aspiración fundamental con el TPP de multiplicar sus exportaciones. Entonces, como Estados Unidos quiere multiplicar sus exportaciones, esas exportaciones no las va a multiplicar favoreciendo a mercados pequeños como el de la República Dominicana, sino la va a multiplicar favoreciéndose de estos mercados asiáticos, Asia-Pacífico, pero Asia-Pacífico no solo Asia. Asia-Pacífico tiene que incluir, como lo incluye, a Oceanía, que son Australia y Nueva Zelanda. Entonces, resulta que son mercados inmensos. ¿Qué quiere decir esto? Que a la hora de establecer sus prioridades, a la hora de ver qué va a pasar en República Dominicana, qué va a pasar en El Salvador, qué va a pasar aquí, qué va a pasar allí, cómo le va a ir a esta gente, Estados Unidos tiene otras prioridades, que son establecer cómo esto va a multiplicar nuestras exportaciones, cómo nosotros nos vamos a beneficiar aquí de estos grandes mercados, y ellos dirán, bueno, alguien tiene que perder. Y desde luego, los que tendrán que perder son los que no tenemos mecanismos de defensa en esas discusiones. Algunos países como México, Chile había entrado desde el principio, Chile es de los fundadores del TPP y Perú es de los fundadores del TPP, México también. México también. Hay otros países que de manera natural tendrán que buscar alguna ubicación. Si las cosas obedecieran, si los intereses económicos y comerciales obedecieran, digamos, a lo que son derechos históricos, etcétera, desde el principio en el TPP debió estar Panamá. ¿Por qué debió estar Panamá? Bueno, porque por el origen de este tratado, el origen de la comercialización con todo lo que tiene que ver con el Pacífico. Panamá es la vía a través de la cual se descubre el Pacífico. Vasco Núñez de Balboa atraviesa el istmo de Panamá y descubre lo que él denominó entonces el Mar del Sur. Esto es en el 1513. Entonces, ahí el mundo empieza a tener conocimiento de que existe un Mar del Sur. Estamos hablando del mundo occidental, empieza a tener conocimiento de que existe un Mar del Sur. Entonces, es Vasco Núñez de Balboa que descubre el Mar del Sur. Pero el Mar del Sur, a partir del 1520, va a alcanzar el nombre que tiene ahora, que es el Mar del Pacífico o el Océano Pacífico. Y este nombre entonces se lo va a dar Magallanes al recorrer el Pacífico y ver pues la suavidad de los vientos alisios que caracterizaban este mar. Magallanes es que bautiza al Pacífico con el nombre que tiene ahora. Por eso que se llama el Océano Pacífico, por Magallanes, que dice, bueno, este es un océano muy pacífico, muy tranquilo, y por eso se llama el Océano Pacífico. Pero la primera comercialización registrada a través del Pacífico se da entre Filipinas y México. Entre Filipinas y México se da la primera, digamos, negociación conocida en el Pacífico. Hay otros proyectos que toman en cuenta, porque parece ser que todo el desarrollo comercial está proyectado hacia allí. Por eso, desde hace tiempo se articulan planes que son incluso anteriores a los de la existencia del Canal de Panamá para construir un canal a través de Nicaragua. Pero esto es mucho proyecto, mucho bla, bla, bla.
el proyecto parece que no es tan rentable. Parece que no es tan rentable y los chinos, sobre todo, tendrían que pensarlo, y ahora que tendrán un acuerdo del que ellos en principio no forman parte, pero esto es un asunto que más adelante podría solucionarse, podría resolverse. El caso es que tenemos que estar preparados, porque hay buenas intenciones del presidente Barack Obama, pero hay intereses que están por encima de sus buenas intenciones. Y quienes han promovido el tratado, el TPP, no le están promoviendo para los intereses nuestros, ni para preocuparse por lo que nos pase a nosotros, que somos un mercado insignificante, sino que están buscando los grandes mercados como la alternativa para poder desarrollar la economía de sus respectivos países, sobre todo la economía estadounidense, que será la más beneficiada con el TPP. Yo quiero brevemente, antes de finalizar, porque hay una denuncia que me han hecho sobre un caso que se presentó en Verón. Hay un señor que le robaron un motor. Entonces, parece ser que el motor se lo robó un sobrino de un policía. El policía llamó a la persona para ubicarle el motor, y la persona está desaparecida desde hace tiempo. Y la gente de Verón dice que la banda que está robando los motores es la misma policía. Vamos a investigar eso. Cambio y fuera.